Autobahn, el clásico álbum de Kraftwerk, cumplió sus 50 años y hoy lo revisamos. Y antes de empezar el programa, te invito a que te puedas suscribir si aún no lo has hecho, que puedas darle me gusta y que puedas compartir y también revisar nuestros episodios anteriores. El día de hoy queremos hacer algo diferente. Si bien el título nos referencia a Kraftwerk y su disco Autobahn, también vamos a revisar otros discos que cumplieron 50 años. Y para comenzar esta revisión de Autobahn, me gustaría leer dos citas de uno de sus fundadores, de Ralph Hutton. Él dijo: nuestros padres tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de los bombardeos. Su principal interés fue reconstruir una vida. Se obsesionaron con las cosas materiales y se excedieron. En los 70, nuestra generación reintrodujo una conciencia social en Alemania. La música no existía y tuvimos que inventarla. La segunda cita de Ralph Hutton. Del mismo modo en que Alemania tuvo que ser reconstruida después de la guerra, nosotros tuvimos que crear todo desde cero. Y efectivamente, el sonido de Kraftwerk fue esculpido y pulido con el pasar de los años y el pasar de los discos. Muchos, cuando encontramos Autobahn, pensábamos que era el primer disco de Kraftwerk, pero no fue así. Esta es la cuarta producción de Schneider y de Rother. Este disco marcó el punto de partida, ¿no?, de los alemanes como uno de los pioneros de la música electrónica, y sepultó lo que antes ellos habían hecho como dupla. La prolongada pieza bandera que da título al disco conserva la pasión que la dupla alemana tenía por el sonido concreto. Es así que podemos escuchar desde el encendido del motor, el poner las llaves, el bocinazo de arranque, cómo arranca el sonido del arranque del motor, los frenos, los giros a la izquierda, a la derecha, el movimiento del móvil. Todas esas sensaciones plasman esa formación y pasión que tenían tanto Hutton como Schneider por la música concreta. Durante este viaje sonoro de 22 extensos minutos, también transitan el solo de flauta de Schneider, el violín del músico invitado Klaus Rother, las líneas de Mini Moog de Hutton y las voces procesadas por vocoder. También nos presentan primitivas percusiones de caja de ritmo, con una batería fabricada por Kraftwerk, ¿no?, empaquetada, envuelta en una especie de papel aluminio y que es ejecutado por Wolfgang Flor. Autobahn es el intento de Florian y de Ralph de presentar un nuevo pop de connotaciones urbanas, apelando a un aspecto tan cotidiano como el viaje por la autopista. El tema incluye líricas por primera vez en la compositiva de Kraftwerk, ¿no?, y fueron creadas por Emil Schutt, que muchos los denominan como el quinto Kraftwerk, e interpretadas por Hutton y por Schneider en un pegadizo guiño pop a lo I Get Around de los Beach Boys, que tenía similitud fonética con el fan, fan, fan. Bueno, no sé exactamente cómo se pronunciará en alemán, pero ese corito que ellos hacen es una clara referencia a ese tema conocidísimo de los Beach Boys. A pesar de los artilugios electrónicos que empleó el grupo para concebir Autobahn, es una pieza de sonoridad sencilla pero efectiva, tal como su portada, en donde el asfalto de la autopista atraviesa el amplio valle con el esplendoroso sol que se ve de fondo. Las sonoridades a lo largo de los 22 minutos transitan sin ninguna complicación, sin ambigüedades, ¿no?, con una inocencia propia del descubrimiento de sonidos, ¿no?, y sin ningún afán de sonar virtuosos. Quizás este afán de tanto de Florian como de Ralph, poder darnos los guiños de hacia dónde debería de apuntar el sonido del pop del futuro. Podríamos decir que es una premonición de lo que vendría. Es decir, de ser
tener una tendencia minimalista, de con poco a dar más o hacer más. Sin embargo, en la portada del álbum encontramos algunos detalles peculiares. Por ejemplo, acá vemos Mercedes, un coche caro, y acá vemos un humilde Volkswagen, ¿no? Un escarabajo. Entonces ahí podemos ver un poco el contraste, ¿no? El auto de la élite y el auto del pueblo. El auto que podría marcar el autoritarismo, el poder, ¿no? La riqueza, y el otro que podía el proletariado, la clase trabajadora. El asfalto parece imponerse sobre el valle, ¿no? Un poco como la modernidad encimándose o oponiéndose a lo pastoral, a lo bucólico, ¿no? La urbe apoderándose de la naturaleza, o el cemento, y dejando cada vez con menos áreas verdes. Bueno, hay varios simbolismos que han tratado de interpretar a esta portada. También de que algunos han dejado por ahí suelto de que es una especie de mensaje hacia la hegemonía del Partido Nacional Socialista, porque bueno, ellos implementaron toda una serie de sistemas de vías, de carreteras a lo largo de Alemania, ¿no? Y piensan que esto es una referencia a ello. Pero bueno, creo que son algunas locuras o mitos que circulan ahí con respecto a la portada de Kraftwerk y el mensaje. Schuster, él recomendaba que escuchemos el disco, y luego que escuchábamos Autobahn, salía la carretera a la autopista, y que podíamos reconocer su pieza y podíamos darnos cuenta que la autopista era un instrumento musical. Autobahn era la concepción alemana sobre la autopista. Este medio que muchas veces el rock americano lo ha ilustrado a través de diferentes canciones, pero para contar relatos salvajes, relatos de diversión, de frenesí, de desenfreno, ¿no? De todo ese tipo de connotaciones. Sin embargo, acá es un sonido y una temática que es lo más cercano a la vida real, porque la letra es muy sencilla, solamente dice andamos, luego de que están conduciendo, de que escuchan la radio, y acá está en la portada la referencia de la radio, y punto. Y los sonidos que transitan a lo largo de la pieza son fácilmente reconocibles, ¿no? De una conducción a través de una autopista. Y también otra cosa más es que, si vemos, parece que el límite donde se quiere llegar es al valle, ¿no? Finalmente estamos escapando de la urbe y nos estamos yendo al valle. Y si escuchamos bien el álbum, termina justamente la última pieza, termina con las sonoridades de la flauta de Schneider, se escuchan ciertos sonidos de aves, y nos hace sentir como que hemos llegado a un lugar rural, ¿no? O un lugar alejado del cemento, que era algo que también varias de las bandas de krautrock hicieron. Por ejemplo, Harmonia, ellos se fueron a una casa lejana a la ciudad, se apoderaron de esa casa, montaron sus equipos y ahí crearon el Music from Harmonia. Ahora también dicen que el disco estuvo inspirado en los viajes desde Düsseldorf, que era la residencia de Kraftwerk, al estudio del ingeniero de sonido Conny Plank, que estaba en Colonia. También se dice sobre Autobahn que fue un intento, ¿no?, por la dupla de poder renacer los principios de la Bauhaus, que era finalmente conectar el arte con la vida diaria. En este caso, la tecnología con el refugio en el campo. Es decir, a través del implemento de instrumentos electrónicos, ilustrarnos o hacernos sentir ese viaje por la autopista, ese aspecto de cotidianidad de la vida diaria.
podría parecer contradictorio, ¿no? Que a través de la tecnología, Kraftwerk nos intente o nos empuje o nos incite a ir en pos del refugio rural, del escape de la urbe. Autobahn ocupa todo el lado A del disco. Acá, como ven, si ven acá, que es el lado 1, Autobahn, ahí está. Las siguientes cuatro piezas ocupan el lado B. La primera de ellas es Komme Temel Die. Intento pronunciarlo en alemán porque es medio complicado. Parte 1, que es tenue, lobrega, mientras que su contraparte, Komme Teneloid 2, se presenta brillante, esplendorosa. Sus primeras notas creo que inspiraron obras de algunos combos de música EBM, como Front 242. Se escuchan bien esas líneas de teclado iniciales, yo le encuentro bastante similitudes. Luego, y de verdad, esta pieza, escucharla es toda una experiencia fascinante. De verdad, uno llega a conmoverse con esas líneas de teclado esplendoroso. Y bueno, yo tengo el CD de la reedición de Kraftwerk del año 2009 y tengo el vinilo, y al compararlos, en el vinilo suena espectacular. De verdad es un sonido que un poco más y te quebrante, de verdad te puede sacar alguna lágrima porque es hermoso como suena. Y eso que es un vinilo americano, ni siquiera es la versión alemana. Luego sigue Natch, donde retornan los sonidos claustrofóbicos, bizarros, retornan esa deuda con la música concreta y nos transporta hacia atmósferas nocturnas. En el libro Loops 1, que es una enciclopedia de la música electrónica y recomiendo que la puedan adquirir, al referirse sobre esta canción, dice que tranquilamente este hubiera sido un soundtrack alternativo a la película 2001 Odisea del Espacio. Finalmente cierra el álbum Moget Spy Saigon. Pero a ver, lo he dicho bien. Este último tema transita entre sonoridades bucólicas, pastorales, por ahí algo hippies. Y bueno, es ese viaje final. Ahí acaba el viaje por el que nos transporta Kraftwerk. Ese paraje alejado de cualquier referencia tecnológica o de ciudad. Para su lanzamiento, la banda invitó a miembros seleccionados de la prensa para que vayan en caravana, en coches alquilados por la autopista, vayan viajando y escuchando el álbum a todo volumen. A pesar de todo esto, el álbum no tuvo mucha repercusión. El impacto del Autobahn vendría con el tiempo. Ahora les voy a presentar primero, esta es la primera edición que tuve del Kraftwerk oficial. No siempre tiene sus primeras ediciones de cassette piratas. Y fue la reedición que sacaron, si no me equivoco, el 2009. Acá está con su slipcase de cartón. Y acá está la portada original, pero retocada. Ahorita van a ver con el vinilo la comparación. Lo bonito de esta edición son los dibujos que trae. Ahí podemos verlo. Eso es lo que trae dentro. Y acá está la formación. Bueno, es toda esta colección de revisiones de Kraftwerk que vienen así con su cajita, de verdad son muy bonitas, y los interiores, los artes son de verdad fenomenales. Es una obra conceptual maravillosa en la parte artística. Y también el sonido suena muy bien. Pero cuando tuve la versión
en vinilo, el Autobahn. Se nota, bueno, que en esa época no tenía, los diseñadores y los que crearon las carátulas no tenían la misma tecnología que ahora, pues, ¿no? Pero igual es una portada muy bonita, igual la de atrás, la contratapa. Un disco que lo consigue en muy buen estado y también suena precioso. Acá de verdad es comparándolo con el CD. Si me fascinaba escuchar el CD, pues el vinilo me ha dejado pero boquiabierto su sonido. La línea de los teclados, del Moog, de los ruidos, suena pero con una fidelidad estupenda. Es una obra exquisita y se puede sentir ahí y de verdad te llega a conmover cada uno de los sonidos de la instrumentación que hace la banda. Entonces, si puedes hacer un esfuerzo, yo te recomiendo que puedas conseguir la edición de época de Autobahn. Entonces, finalmente que concluimos de que Autobahn es un disco que marcó el pasado y el futuro de la música pop. Realmente es una influencia. Es el punto de partida sobre el cual se edificó el pop del futuro. La música electrónica, el synth pop, la new wave, todos tomaron, creo, elementos de audio. Y fue referencia no solo para músicos electrónicos, sino también para otros que no tienen que ver con la electrónica. Han sido versionados por músicos de diferentes géneros, los alemanes. Y otro disco de 1974 que quiero presentarles es el debut solista de Brian Eno, Here Come the War Jets. Aquí está. Tengo esta edición inglesa, ¿sí?, de la época, ¿no? Ya un poco gastadita, pero en muy buen estado, ¿sí? Sobre este disco, por todos lados acá en la edición dice 1973. Sí, fue grabado en septiembre de 1973, pero la publicación data de enero de 1974. ¿Qué podemos hablar sobre el primer disco de Brian Eno como solista? Bueno, fue el punto de partida de la carrera del no músico, cuyo verdadero nombre es larguísimo: Brian Peter George Saint John Le Baptiste de Sallier Eno, ¿sí?, mejor conocido como Brian Eno. Su obra aportaría a la construcción de la New Wave, de la música electrónica y del post-punk del futuro, muy próximo a su época, ¿sí? Es el primero de una serie de trabajos que representó en el artista ese deseo incansable de poder explorar con diversas sonoridades, ¿no?, convirtiéndose en uno de los más importantes precursores de la música contemporánea, ¿no? Labor que no solo atañe su carrera solista, sino su participación como productor como productor musical de bandas como U2, como Talking Heads, como Devo, como James. El sonido del álbum todavía sigue sonando futurista a pesar de los 50 años que han transcurrido, ¿no? Es un conjunto de canciones delirantes, creo que nunca antes hechas para la época, y que todavía creo el sonido de alguna de ellas no ha sido alcanzado. Es una cuesta ascendente de experimentación sónica, ¿no?, donde cada surco es un universo distinto. Cada uno es más bizarro que otro, más cautivador que el anterior, ¿no? Una obra realmente delirante. Brian Eno, tras salir de la Roxy Music, sacó un disco a dúo con el guitarrista del King Crimson, con Robert Fripp, el álbum No Pussyfooting. Y él prosigue trabajando colaborativamente con Robert Fripp. También recluta para su primer álbum solista a sus ex compañeros de Roxy Music, a Andy McKay, a Phil Manzanera y a otros 13 músicos más. E inicia en septiembre de 1973 en el Majestic Studio de Londres la grabación de lo que sería su debut solista. Brian Eno exclusivamente se dedicó a la producción musical, no dejó que otra persona se meta en
ese asunto. Y se dice que él escogió adrede a los músicos porque sabía de la incompatibilidad que había de personalidades entre ellos. Quería crear que salga o aflore la creatividad en medio del caos. Creía que esas situaciones caóticas, conflictivas que podían darse en la sesión de grabación contribuirían a la consecución de sonidos inéditos. Eno para el álbum estableció su propio lenguaje no verbal para comunicar sus ideas musicales, ya sea mediante gestos corporales o bailando. Bajo estos códigos, Eno influiría en la manera que sus músicos deberían de ejecutar los instrumentos. En los créditos del álbum aparecen que Eno estuvo a cargo de la snake guitar, o sea, guitarra serpiente, simplistic piano simplístico, electric larynx and synthesizer. Todas estas extravagancias fueron partes, ¿no?, de los métodos de producción que Brian Eno tenía, ¿no? Cada instrumento fue grabado por separado y luego Eno los condensaría y los mezclaría y los procesaría. Por eso este álbum tiene de verdad sonoridades muy de vanguardia, muy extravagantes, muy extrañas, pero de una cautividad y de una hipnosis mágica. Las letras de las canciones eran expresiones monosilábicas, puestas al revés, incoherencias, sin sentido, que terminaron creando canciones de humor irónico, histriónicas, quizás influenciadas en el arte dadaísta. Recordemos que Eno había estudiado arte. La grabación del álbum solo tomó 12 días, ¿no?, pero recién vería la luz en enero de 1974 bajo el sello Island Records. Si bien algunas partes del trabajo presentan algunas deudas con su banda anterior, con la Roxy Music y el glam rock, sería injusto no reconocer las ideas y el espíritu vanguardista de la música del disco, ¿no?, que busca y consigue no ser encasillado bajo una etiqueta definida, ¿no?, de principio a fin, presentando sonidos adelantados a su época, donde Eno ejerció libremente su capacidad compositiva, ya sea deformando sonidos, desfigurando melodías, justaponiendo filosas guitarras rock e incorporando texturas de hard rock. Here Come the War Jet suena totalmente alejado a lo hecho por aquel entonces, explorando nuevos horizontes sonoros, ¿no? Fue uno de los álbumes más vendidos de Brian Eno, alcanzó el puesto 26 en el UK chart. Este disco, para mí rupturista y descarado desde el principio, se inicia con Needless in the Game's Eyes, ¿no?, una canción cuyos empalagosos y filosos guitarrazos suenan, es un proto-noise, por decirlo, ¿no? Es el noise antes del noise. Creo que daría las primeras pistas de lo que posteriormente podría ser hasta el shoegaze, ¿no?, influenciado en... Creo que está influenciado en una desfigurada sonoridad de glam rock. Sigue de Popo Negro Bulldogs, una de las pocas letras hechas convencionalmente. La música de esta canción está hecha sobre texturas de sonidos de guitarras y sonidos electrónicos que resultan realmente espectaculares para la época. Sin embargo, la experimentación irá aún más allá, ¿no?, con Baby's on Fire. Uno de mis temas favoritos del álbum, deshaciendo sin contemplación la estructura de la canción pop, cuyas chirriantes y demenciales guitarras de freak como de Brian Eno es de verdad narcótica, delirante. Yo creo que Graham Coxon, el guitarrista de Blur, bebió bastante influencia de este tema. La letra trata de un bebé que se prendió fuego durante una sesión de fotos, ¿no?, o algo un poco desquiciado. Retomando algo de los sonidos 50, esas notas de piano y esos coritos empalagosos, en Cindy Tells Me, Eno demuestra algo de su gusto por el pop del pasado, ¿no? Sin embargo, el tema es enturbiado por las texturas de guitarras que se presentan.
Luego 2 notas de piano que nos hacen sentir la sensación de estar cayendo por una espiral de tiempo. Se consigue en la oscura y la perturbadora es Me Backwards. Otro tema que quiero destacar del álbum es Blank Frank, que hay tales sonidos de la guitarra, ¿no? Es un de lo más crudo, chirriantes y espaciales. Es un tema realmente alucinante. Es un delirio el que uno puede experimentar con este tema. En esa misma senda de la experimentación prosigue Dead Things Don't Talk, una serie de sonoridades enrarecidas, sonoridades cada vez más surrealistas, son las que nos van envolviendo conforme escuchamos este tema, y unas distorsiones adrede. Y ese ono grotesco que colapsa sobre una secuencia de sintetizador que luego da paso a Some of Them Are All, ¿no? Cuyo solemnes y alucinantes cantos corales se combinan con deformados sonidos de cuerdas acústicas que van desvaneciéndose, ¿no?, ante la arremetida de retorcidas guitarras eléctricas. La hacen de verdad, todo ese conjunto de sonidos la hacen una verdadera marcianada sónica. Seguidita nomás, casi sin darnos respiro, está conectada o pegada el tema que da el título al álbum, ¿no? Here Come to War Jets. Un sonido de guitarras y de sintetizadores que han sido mezclados. Hay un híbrido de sonoridad desconcertante y deformada, pero que de verdad marca un broche de oro para un disco excepcional. Si realmente estás buscando obras de vanguardia, yo a ojos cerrados te recomiendo esto, el primer álbum de Brian Eno. Bueno, también tengo la versión en CD, ahí está, ¿no?, que salió el 2004 con motivo de sus 30 aniversario. Bueno, son ediciones muy sencillas, pero el sonido es buenísimo, el de estas reediciones que se hicieron de la obra de Brian Eno. Ese mismo año, Brian Eno lanzó otro álbum. Acá está, su segundo disco solista, Taking Tiger Mountain by Strategy. El no músico estaba en una fase creativa realmente alucinante. Para este álbum, Brian Eno recluta al siguiente personaje. Yo tengo la edición en CD nomás, no la tengo en vinilo. Acá vamos a ver. Recluta nuevamente al guitarrista Phil Manzanera, de la Roxy Music, su ex compañero. Al bajista Brian Tonington, al baterista Freddie Smith, al innovador y vanguardista percusionista Robin Wyatt, ¿no? Y tienen algunos invitados especiales, ¿no?, como un conjunto de cuerdas, un coro. También colaboró su compañero de la Roxy Music, Andy McKay, ¿no?, que era el encargado de los saxos y de los instrumentos de viento, y que tiene una participación notable en el tercer tema, The Fat Lady of the Limburg. Después también Phil Collins tiene una participación como batería adicional en uno de los temas, en el 4, Mother World I Lie Less. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este álbum? El primer tema, Burning Our Lines Give You So Much More, prosigue esa experimentación con las guitarras procesadas, con efectos, con delay, y yo creo esos arreglos de Manzanera realmente increíbles sirvieron de influencia para lo que después experimentarían con su sonido los Siouxsie and the Banshees, los The Cure, más Back in the Judy's Jungle. Es una experimentación de sonoridades de cuerdas procesadas, ¿no?, y efectos que van sobre una base percusiva sigilosa, como una marcha de feria. Los arreglos de guitarra de Phil Manzanera en Mother World I Less, luego que prosiguen en el siguiente tema de
Great Pretender, de verdad son alucinantes, ¿no? Phil Manzanera es de los mejores guitarristas de los 70, un adelantado a su época, unos efectos, unos arreglos de vanguardia, ¿no? Realmente es el gran jale que tuvo Brian Eno para poder concebir sus ideas innovadoras y que serían la base para el sonido que se vendría en los finales de los 70s y comienzos de los 80s. The Great Pretender nos presenta cuerdas enrarecidas y una misteriosa interpretación de Brian Eno que nos hace evocar el ambiente de un sueño intrigante, de un sueño de suspenso. En una endiablada sesión rítmica se van desplazando una serie de guitarrazos brutales y filosos con los que se despacha Phil Manzanera en The Third Uncle, cuya sonoridad, sin temor a equivocarme, creo que llegaría a ser el noise del futuro. Es un tema proto-noise, ¿verdad? Increíble los sonidos que uno puede escuchar en este tema. Los arreglos de sonoridades dinámicas, tanto de guitarra, de percusión, que transitan en The True Will, servirán de base, yo creo, servirían de base para el New Wave que se avecinaría muy prontamente en esa época. Después en China, My China, sobre una base percusiva peculiar, porque es el sonido de una máquina de escribir, ¿no? Transitan una serie de trastes y de rasgueos de guitarra, que también, sin temor a equivocarme, serviría de influencia para el indie rock de finales de los 90. Cierra, como en su primer álbum, el tema que da título al álbum, ¿no? Taking Tiger Mountain. Acá es una sonoridad desértica, ¿no? Un sonido que invita a la reflexión, a la meditación, ¿no? Nuevamente, Brian Eno, creo que con su gran aliado con Phil Manzanera, concibe un disco increíble. No en el nivel superlativo de su obra debut, rock. Y por esa senda de la experimentación y de sonidos de vanguardia es que presento el siguiente álbum, el Rock Bottom, del gran Robert Wyatt. Robert Wyatt debe ser de los percusionistas más arriesgados, innovadores que haya tenido la historia. Creo que injustamente no se le ha dado el valor y el peso en la historia. Ojalá algún día pueda ser reconocido. La figura del álbum ven a personas en momentos de esparcimiento, porque justamente este álbum fue inspirado en la temporada en que él pasó en Venecia, en 1972, en una pequeña isla donde estaba alojado en una casa enorme frente a una laguna. Ahí, durante un par de meses, su compañera, Alfie, y un grupo de amigos de ella, estaban trabajando en una película. Después de trabajo constante en grupos y en carreteras, le inquietaba a él no estar sin hacer nada, ¿no? Entonces, para mantenerlo ocupado, su compañera Alfie le regala un pequeño teclado, ¿no? Muy básico, pero con un sonido muy peculiar. La estructura básica del álbum, dice Robert Wyatt, se escribió ahí. Y también la película que Alfie y sus amigos estaban filmando, Don't Look Now, que trataba sobre los imprevistos que sufría una pareja. En 1973 ellos regresan a Londres y ahí es donde comienza a interpretar el material que estaba creando, que estaba preparando para este lanzamiento. Escribió ahí la letra del tema Live, de Sea Song y A Last Straw, ¿no? En un departamento ubicado en el piso número 21. En la noche del 1 de junio de 1973, antes del primer ensayo con su nueva agrupación,
él tuvo un accidente, cayó de la ventana del cuarto piso y se rompió la columna. Este hecho trágico, paradójicamente, fue para bien para el músico, porque le permitió explorar con sonidos que quizás no se hubiera arriesgado a intentar ensayarlos en un buen estado de salud. Robert Wyatt fue a parar al hospital y ahí estuvo durante 8 meses, donde le salvaron la vida y le enseñaron a vivir en una silla de ruedas. Robert Wyatt cuenta que él pasó acostado 3 meses boca arriba, mirando el techo del dormitorio, en un ambiente surrealista, entre otras 20 personas que también se habían salvado de la muerte, que estaban ahí accidentadas. Algunas víctimas de accidentes de tránsito, otros de accidentes industriales, otros de acróbatas que habían ensayado un mal salto, otros que se habían quedado sin extremidades por un robo cuando estaban escapando, y todas pensando en su futuro incierto. Ya Robert Wyatt no iba a ser un baterista convencional, ya no sería el baterista que saldría de gira, sino más bien este accidente, esta dificultad le ayudó a concentrarse más en la grabación, más en desarrollar su canto. Podía él ahora elegir diferentes músicos, interpretación, no necesitaba los mismos instrumentos para cada canción. La pérdida de poder hacer trabajar sus piernas le daba un tipo nuevo de libertad, porque aún la ejecución de la batería de una forma diferente a la que él está habituado ayudaron en que él pueda experimentar con nuevos sonidos, con nuevas formas de hacer música. Entre las operaciones a las que se siguió sometiendo, entre el bullicio del hospital, comenzó él a idear nuevas maneras de hacer música. Luego de 3 meses le dieron su silla de ruedas y ahí descubrió un viejo piano en la sala de visitas. Se ausentaba a menudo de su lugar para ir ahí a este piano viejo y componer algunos temas, como una especie de terapia, de rehabilitación. Y su terapia justamente consistió en escaparse a ese piano viejo y ensayar las canciones que había ideado mientras divisaba los lagartos en la laguna de Venecia. Cuando Robert Wyatt salió del hospital, estaba listo para grabar, pero ahora no tenía dónde vivir. Una amiga de él, Delfina, le prestó una cabaña adaptada para gente con silla de ruedas. A principios de 1974, él comenzó a grabar en el Memory Studio de Virgin Records. En la primavera de ese año, él encontró un hogar en Londres y finalmente grabar y mezclar en los Manor Studio y la CBS su álbum, Rock Bottom. El 26 de julio de 1974 fue lanzado finalmente Rock Bottom y también se casó con su compañera Alfie. Ahí está. Él dice felizmente casado. Dice en el bucle que acompaña. Ahí está Robert Wyatt y ahí está Alfie. Sobre el disco, creo que es una de las obras que es responsable de que los críticos señalen a la década de los 70 como una de las más creativas de la historia del rock. De verdad, es un disco de experimentación pura. Su arranque con Sea Song, cuya sonido enigmático, una serie de melodías inconexas y un canto sombrío de Wyatt. Prosigue a Last Stroke, que es una melodía algo orate o algo de ambientación hacia la locura, un híbrido entre la psicodelia y
sonoridades, vamos a decirle post-hippie, por llamarlo de alguna manera, que se enlazan de manera magistral con Little Red Riding Hood Hit the Road, donde esos sonidos de trompetas e instrumentación de viento atmosférico es realmente alucinante. Es una especie de mezcla con ambient, con percusiones maquinales. De verdad, te pone en trance y en una hipnosis increíble este tema. Las trompetas que suenan ahí es de verdad esplendorosas. Es un tema único. Alive es otro tema que me gustaría destacar de este álbum porque tiene una ambientación enajenada, producto de un clarinete enrarecido y de muy psicodélico y muy loco. Es una música alucinante y delirante la que se desplaza en este disco. De verdad, el álbum realmente es una locura. Es una serie de sonoridades experimentales y avant-garde que Robert Wyatt, creo que si no tenía el accidente, no podría haber hecho un álbum así. Es un disco sin igual. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Rock Bottom de Robert Wyatt. Luego que Brian Eno dejara la Roxy Music, él declararía que una de las bandas más importantes del mundo era Harmonia. Sin embargo, el trío alemán pasó desapercibido por el público. Sus discos tuvieron pésimos registros de venta, sus presentaciones eran con escaso público, apenas llegan a las 50 personas en el mejor de los casos, y uno de sus integrantes, Michael Rota, él confiesa que una vez tuvieron que viajar por 300 kilómetros, ¿no?, por la carretera, él conduciendo, para una de sus presentaciones. Y cuando llegaron, el recital solamente fue dedicado a 3 personas. A pesar de todo esto, creo que este trío alemán es uno de los pilares del crowd rock alemán. Ellos crearon un sonido realmente espectacular. Harmonia fue un trío alemán compuesto por integrantes de otros proyectos, tanto de Neu como de Cluster. Ellos tuvieron una especie de proyectos paralelos que los llevó a habitar, a hacerse de una propiedad casi en abandono, una propiedad que estaba alejada de la ciudad, de precarias condiciones, y ahí comenzaron a armar un mini estudio, y ahí comenzaron a experimentar. La idea inicial fue hacer un cuarteto, finalmente quedó en un trío, conformado por Hans-Joachim Rudilius, de Cluster, su compañero Dieter Möbius, también de Cluster, y Michael Rota, que era de Neu, o que muchos lo conocemos con Neu. Harmonia es una palabra alemana que deriva de otras palabras, de armonía y también de amoníaco. Y creo que esto mucho tiene que ver con la portada de su álbum, ¿no? Es el que quiero presentarles. Music von Harmonia. Este disco, considerado dentro de los mejores de lo que se haya hecho en la música alemana, tiene esta singular portada. Creo que inspirado un poco en el pop art, ¿no?, de Andy Warhol, y también por el significado de estas palabras, ¿no? Si bien es un detergente líquido, ¿no? Entonces la música, no sé si da una intención inspirada en ácido o que cause esas sensaciones al escucharlo, pero de verdad es música delirante e inédita para la época. Esta es la edición que yo tengo del disco. Acá podemos ver, al abrir este gatefold, a los integrantes de Harmonia, la casa que yo le estaba comentando, que después la convirtieron en estudio. El álbum fue grabado entre junio y noviembre del año 1973. Los integrantes de Harmonia
se turnaban la instrumentación de las guitarras, de los secuenciadores, de las cajas de ritmo, de los sintetizadores, de los Moog, de los osciladores y otros diferentes artilugios electrónicos con los que ellos creían capaces de poder concebir una música distinta. Por un lado, Rhodelius era el lado más romántico del proyecto, por el otro, Möbius era el más caótico. Sin embargo, ambos músicos tenían antecedentes de formar parte de proyectos experimentales, sobre todo Rhodelius. Él había formado parte de músicos, de colectivos musicales ruidistas, de hacer música con tubos, con artefactos. Y los tres componentes de Harmonia no son músicos académicos. Ninguno estudió para ser músico. Ellos fueron haciéndose músicos. Eran amateurs que amaban la música. Ellos fueron autodidactas. Pero vaya que es el no haber seguido patrones o reglas establecidas, sino seguir la inspiración, la intuición y su vocación vanguardista e innovadora. Creo que fue fundamental para ir concibiendo una música pocas veces escuchadas hasta esa época, o mejor dicho, pocas veces hecha hasta esa época. El lado 1 o el lado A tiene solamente 3 canciones de rasgos cósmicos, electrónicos, más impulsados por los sintetizadores y por las secuencias. Mientras que el lado B, trae 5 canciones. Todas ellas ya también por esa senda de la experimentación, pero más con las cuerdas. Aunque estas cuerdas muchas veces son saturadas, son maniatadas deliberadamente, ¿no? Son procesadas para darle una sonoridad peculiar. Entonces podemos decir que un primer lado es más cósmico, es más electrónico, mientras que el otro es más de experimentación de cuerdas. La primera pieza del álbum es Matusi, que bueno, está escrito Watusi, pero en alemán se escribe Matusi. Bueno, esta pieza es muy singular, porque es todo un híbrido de secuencias, de sintetizadores, formando una ambientación enigmática, que es de forma lenta y progresiva, que parece que algún momento va a ensayar o va a estallar. Porque tiene ciertos toques de música de baile, pero no llega, como digo, a explosionar en ningún momento. Es así durante sus casi 6 minutos de duración. Luego sigue Sea Comic, un tema que en español significa muy gracioso, aunque de gracioso no tiene nada este tema porque es una pieza muy extensa, tiene casi 11 minutos de duración y es una ambientación cósmica, pero lobrega, sin luminares, sin estrellas, nada. Es muy lobrega, muy sombría, pero que sin embargo van incursionándose una percusión atronadora. Es un poco paradójico, ¿no? Una marcha lenta, una marcha introspectiva, una marcha oscura, pero sin embargo con un fondo de percusión atronadora, áspero, que le da cierta dinámica al tema, para finalmente aterrizar nuevamente a esa ambientación enigmática inicial. Y el lado 1 concluye con mi pieza favorita del disco, Sonnenschein. Esta pieza es una especie de mantra maquinal construido con artefactos de una sonoridad precaria. A veces adquiere ciertos rasgos orientales, la sonoridad que se deja sentir ahí, pero realmente la marcha es hipnóptica y, como digo, es una marcha maquinal alucinante, de las mejores cosas que he podido escuchar del krautrock alemán. En esta pieza también me fascina toda esa serie de loops, de cintas trabajadas, saturadas y adulteradas que van sucediéndose una tras otra, ¿no? Todo así amontonadas de manera caótica. De verdad, una genialidad este tema.
El lado B se inicia con Dino, un tema breve, de solo 3 minutos y medio, donde podemos escuchar el sonido de un motorrick ya trabajado en sus proyectos anteriores en Neu. Sigue después Obur, o bueno, como se pronuncie. Pero ese es otro tema de una sonoridad extraña, enrarecida, de cuerdas trabajadas de manera muy enajenadas, procesadas, ¿no? Creando ambientes siniestros. Luego sigue Ahoy, cuyas cuerdas y notas de sintetizadores muy minimalistas y muy precarios van transitando de manera sigilosa hasta que sobre el final nos llevan a un estallido de connotaciones oníricas y de ensueño. Da otra pieza alucinante de esta producción. Las piezas que cierran son Veterano, como se pronuncia, un pop coqueto de rasgos futuristas, y House Music. Son unas notas de piano, pero de una sonoridad disonante, muy austera, casi que como de baja calidad de producción, lo que sin embargo crea toda una atmósfera enrarecida. En verdad, este es un discazo. Si aún no has tenido oportunidad de escucharlo, yo te invito a que puedas explorarlo, ¿verdad? Una de las obras cumbres del Krautrock alemán. Harmonia, Musik von Harmonia. El siguiente disco que quiero presentarles es Diamond Dogs, del gran David Bowie. Este disco surgió de las cenizas de un intento de Bowie por escribir una adaptación musical de la obra de George Orwell 1984 y que la montarían para el programa televisivo 1980 Floor Show. Al poco tiempo Bowie perdió el interés por crear este musical, y bueno, quien terminó de dar la sentencia de muerte o de abolir este proyecto fue la viuda de George Orwell, quien les denegó el permiso para utilizar la obra y transformarla en una adaptación. Aunque Bowie ya había compuesto varios temas inspirados en el texto orwelliano, como 1984 o 1984, Big Brother y We Are the Dead. Diamond Dogs es la propia distopía de Bowie, una obra conceptual donde inventa su propia ciudad, Hunger City, en la que deambulan los Diamond Dogs, unos jóvenes pandilleros sin futuro que siembran el terror en el lugar. Quizás esto inspirado en la Naranja Mecánica. Es una visión de un futuro decadente, y creo que se plasma en el sonido del disco, ¿no? Porque podemos escuchar sonoridades ásperas y retorcidas. Estos personajes, los Diamond Dogs, los describe como gente que anda en patines, de cabello rojo chillón, así como el mismo Bowie lo tenía. Quizás una premonición de lo que vendrían a ser años después los punks, ¿no? O también quizás acá Bowie nos está presentando un prototipo de lo que llegarían a ser Johnny Rotten y personajes como Sid Vicious de los Sex Pistols. La producción del disco se inicia en enero de 1974 en los Olympic Sound Studio de Barnes, cerca de Londres, asumiendo Bowie el papel de productor, aunque contó con el apoyo de Tony Visconti en las mezclas. Y también Bowie se encargó de los arreglos. De lleno Bowie también fue adoptando el soul y el funk como un nuevo estilo a explorar. Y también prosiguió su obsesión con los Rolling Stones. Otro aspecto musical que también influyó en la obra de Bowie es su deseo de la experimentación,
y también sus primeros, dan muestra aquí los primeros indicios de explorar territorios krautrock. Roxon, su lugarteniente sónico y compañero de confianza, quien se había dedicado a su carrera solista y había lanzado su primer álbum, pues Bowie se encarga de la guitarra principal. En el disco también Bowie nos presenta un nuevo personaje. Ya CJ Stardy había sido cosa del pasado. Ahora el nuevo era Halloween Jack y es presentado en el tema Diamond Dogs. Este Halloween Jack es el líder de esta banda de supervivientes post-apocalípticos y presentados a través de un rock and roll de rasgos decadentes y retorcidos. El tema que da el título al álbum es precedido por Future Legend, un enajenado intro, ¿no?, liderado por futuristas líneas de Moog, ¿no?, ejecutadas por el propio Bowie, y con una narración sombría y siniestra, donde el Duque nos introduce a su urbe distópica, para finalmente terminar proclamando sobre la grabación de un disco en vivo de Faces: esto no es rock and roll, sino es genocidio. Luego sigue un tríptico sonoro, o una trilogía sonora, Sweet Sin. Sweet Sin nos sumerge a la oscuridad de Hunger City, ¿no?, y de manera, vamos a decirlo, su sonoridad está influenciada en William Burroughs y su estética cut up, porque son 3 piezas que están cortadas, pero al final son una sola, el Sweet Sin. De una sonoridad lánguida y pesada a la vez, con sus toques de piano que tiene ciertos rasgos de música de cabaret, prosiguiendo Candidate, que muta hacia guitarras retorcidas sobre percusiones marciales, casi una marcha militar, ¿no?, concluyendo con unos solos de guitarra y de saxo casi jazzísticos, que se prolongan en su reprise o en su repaso Sweet Sin, ¿no? Y este tema vuelve a mutar, pero con unas texturas de guitarras trotonas y turbias, plenas de rabia, ¿no?, procesadas en el estudio, y que impactarán contra el genial riff de Rebel Rebel, el mejor tema y creo que uno de los mejores riffs de la historia de la música. ¿Qué más decirles sobre Rebel Rebel? Uno de los temas íconos de la discografía de Bowie, un clásico de él. Pues cuando iban a empezar a grabarlo, él solo dio una indicación a los músicos: toquen como los Stones. Luego el lado B se inicia con Rock and Roll With Me, un tema que Bowie lo dedicó a sus fans y de manera de agradecimiento porque contribuyeron a que él tenga la fama internacional que consiguió. Acá se escuchan unos intensos riffs de guitarra y también una melodía suave, ¿no?, un tema, vamos a decirle, algo romántico, ¿no? Luego sigue We Are the Dead, texto extraído de la obra 1984 de Orwell. Este tema tiene la peculiaridad en su sonido, reproducido por un toque de piano eléctrico, conducido por el gran Mike Garson. Y el tema, conforme transcurre, va adquiriendo rasgos dramáticos, ¿no?, sobre todo en la interpretación de Bowie. 1984 o 1984 es un tema que Bowie lo trabajó a más no poder. Él quería que el tema salga perfecto porque es un vuelco, una evocación de Bowie hacia sus gustos por la Motown. Es un funk, ¿no?, una experimentación funk, pero también con guiños sesenteros. Y de verdad suena magistral este tema. Prosigue una línea intensa de Moog, de manera intrigante y enigmática, para iniciar el tema Big Brother,
una oda al personaje de 1984, que era el jefe o el líder totalitario de Oceanía, de esta nación ficticia que narra la obra, que domina a sus súbditos, ¿no?, a través de su carisma y de su liderazgo autoritario. Finalmente, Diamond Dogs concluye con la extraña y la experimental Shaun of the Ever Cycle Skeletal Family, que es la continuación nomás de Big Brother, pero es una real marcianada hecha en el estudio, ¿no?, donde se combina una serie de ruidos y de instrumentación, donde Visconti, quien se encargó de la mezcla, se despacha a su gusto. Dice que David Bowie le pidió a Visconti que al final replique la palabra brother, 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 pero para Visconti queda más genial solamente bro, 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 y eso es lo que se escucha repetido al final como un disco rayado. Y así termina este disco distópico, alucinante, surreal. No es de las obras maestras de Bowie, pero si uno se adentra a poder leer la inspiración, la narrativa, las líricas y el mismo arte, ¿no?, del disco, de verdad uno queda fascinado. Bueno, tengo también acá la reedición de Diamond Dogs, y acá tienen fotografías interesantes sobre el álbum. Primero es la portada censurada. No voy a decir por qué es censurada, solamente dense cuenta de los detalles. Pero ahí está el Bowie inspirado en los minotauros mitológicos, pero de perro, ¿no? Okay. Acá está algunas fotos siniestras, ¿no?, de la nueva personalidad de Bowie, de Halloween Jack. Acá se muestra la ciudad distópica de Hunger City, y también ahí está el texto que Bowie nos narra en el primer tema, Future Legend. Acá está una foto de Bowie sin censura y las letras de las canciones. Bueno, acá está la foto con el perro, ¿no?, parte de las sesiones que se hicieron para Diamond Dogs. Lógicamente esta ya es la fotografía trabajada y pintada. Luego les voy a enseñar las originales. Acá está el single Rebel Rebel. Acá está un Bowie en la fase Craig Actor. Se ve ahí ya decaído y ya agobiado por las sustancias tóxicas, pues. Yo de verdad, si tendría que recomendarles una reedición de Bowie en CD, yo les recomendaría estas de 24 bits remasterizadas. De verdad suenan estupendas, son de las mejores. Y lo bueno de esta edición, como digo, es que tiene el arte tal cual fue diseñado, sin censura. Ahora les presento la fotografía original del álbum. Es esta, o parte. Este es un libro que contiene, que nos habla de todas las canciones de Bowie que compuso. Voy a intentar abrirlo para que se pueda ver, la fotografía completa. Ahí está. ¿Sí? De esta fotografía es que se ideó y se trabajó el arte final para Diamond Dogs. Ahora les voy a enseñar la fotografía del perro. Acá está la fotografía con el lindo perrito, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué sucedió? Se estaba haciendo las sesiones de foto y el perro estaba tranquilo, pero de pronto el can, al ver los flashes que salían de la cámara fotográfica, pues lo inquietó y se puso así. Se puso en dos patas y se puso algo agresivo. Ahora dicen que quien permaneció tranquilo y estaba totalmente concentrado era David Bowie.
Aunque quién sabe por qué estaría tan firme como una roca ahí inamovible. Bueno, la edición de época que tengo del Diamond Dogs es esta. Es un gatefold alemán que suena excelente. Acá está. Pero como ven, hay su respectiva censura del arte de la tapa. Acá está, acá nos muestran los créditos, canciones. Y acá este gatefold nos muestra el arte donde se plasma la ciudad ficticia y distópica de Hunger City. Acá también podemos ver el texto, ¿no?, del primer tema de la introducción de Future Legend, donde Bowie nos presenta la ciudad o la urbe presentada para Diamond Dogs. Y acá está la proclama final, ¿no? This ain't rock and roll, this is genocide, ¿no? Esto no es rock and roll, esto es genocidio, ¿no? Y empieza el álbum. Bueno, el Diamond Dog tuvo su respectiva gira, donde en el escenario era también una cosa abominable, donde hicieron el escenario de la ciudad ficticia de Hunger City, los músicos, los bailarines, y bueno, costó su buen dinero a hacer toda esta gira. Pero bueno, esa es parte para hablarlo en algún capítulo futuro. Ahora quiero presentarles un disco adicional de 1974. Acá está, June 1st, 1974, de Kevin Ayers. Kevin Ayers en una presentación en vivo, ¿no?, comparte escenario con Nico y John Cale, que han sido parte de la Velvet Underground. También está como invitado Brian Eno, quien justamente por esa época estaba presentando su primer álbum. Y también cuenta en la percusión con Robert Wyatt y también el guitarrista y creativo Mike Oldfield. Entonces, este es un álbum de sonidos experimentales de vanguardia muy bueno. Inclusive acá podemos encontrar una versión extraordinaria de Baby on Fire de Brian Eno. Acá en la contratapa podemos ver a John Cale, a Robert Wyatt, a Kevin Ayers, a Nico, Brian Eno. La verdad, un álbum muy bueno y que nos habla de ese deseo, que es un testimonio del deseo de experimentación que tenían los músicos por aquel entonces. Bueno, espero que te haya gustado este programa que hemos dedicado a discos de 1974, que cumplieron 50 años y que son parte de mi colección personal. Ahora, si yo tendría que hacer un ranking, bueno, lo dejaría así. Te lo dejo ahí en las imágenes para que lo revises. Ahora, me gustaría que me puedas contar cuáles son tus discos favoritos de 1974. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la vista.